Una mano se asomó. Esto que voy a contar me pasó hace como 3 años, cuando todavía trabajaba en el área de traslado de cuerpos. No era forense ni nada. Yo me encargaba de recoger los cuerpos de los cuartos, llevarlos a la morgue y hacer la limpieza básica. Era un trabajo duro, claro, pero uno se acostumbra. O eso pensaba yo porque hay cosas para las que, la neta, nadie está preparado. Esa noche me tocó quedarme solo un rato porque mi compañero se fue a urgencias. Estaba apoyando de aquel lado. Me dejaron encargado con 2 cuerpos recién ingresados y, mientras esperaba al doctor para los registros, me puse a trapear un poco. En eso, sentí algo que me miraba. No sé explicarlo bien, pero es como cuando sabes que alguien te está viendo, aunque no haya nadie presente. Me hice loco y seguí trapeando hasta que pasé por el refrigerador que está junto a la esquina, el que siempre hace ruido raro como si vibrara. Y ahí fue cuando lo vi, una mano asomada, saliendo apenas de la bolsa. Al principio pensé que alguien había dejado mal cerrado el cierre. Me acerqué y con toda la calma que pude volví a meter la mano y cerré. Pero mientras lo hacía me di cuenta de algo. La mano, por alguna extraña razón, la sentí tibia. Me quedé frío. No grité ni corrí, pero sí me fui caminando despacito a sentarme en la otra esquina del cuarto. Me temblaban las manos. Me pregunté 1000 veces si no me lo había imaginado, si el cuerpo acababa de ingresar y todavía tenía algo de calor, pero no, ese cuerpo llevaba ahí más de 6 horas y ya se le había hecho el registro preliminar. Cuando regresó el doctor, me limité a decirle lo que había creído sentir. Lo miré, le dije que tenía que firmar y me fui al baño a lavarme la cara. Esa noche al llegar a casa me eché un tequila, uno solo, pero me duró como media hora en la mano. Después de eso, cada que entro a la morgue, primero miro que todos los cierres estén bien puestos. Está de más decir que el doctor no encontró nada inusual. Relato anónimo. Le dije que ya era hora. Soy embalsamadora. En este trabajo, una se acostumbra a muchas cosas, olores, silencios incómodos, cuerpos que llegan a cualquier hora y aunque trato de mantenerme escéptica, la verdad es que sí me han pasado cosas raras. La más fuerte me ocurrió hace unos años, con un señor al que me tocó preparar pasada la medianoche. Eran como la 1 de la mañana y yo ya estaba bastante avanzada con el procedimiento. Estaba sola en la sala de embalsamado, todo tranquilo, hasta que empecé a escuchar pasos afuera del pasillo. Pasos firmes, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Me asomé pensando que quizá algún compañero se había quejado o que alguien del personal había entrado sin avisar, pero no había nadie. Volví a mi trabajo intentando no hacerme ideas, pero los pasos seguían ahí y nunca entraban, solo iban y venían como si estuvieran esperando. Me volví a asomar un par de veces, incluso revisé las cámaras, pero nada. Me puse nerviosa, no te voy a mentir, pero ya estaba por terminar, así que traté de mantener la calma. Fue justo cuando finalicé que, no sé por qué, le hablé al cuerpo. Le dije en voz bajita, ya terminamos, ¿sí? Es hora de que te vayas. En cuanto le dije eso, los pasos se detuvieron, así de golpe, como si eso fuera lo único que estaba esperando escuchar. A veces pasan cosas y la mayoría de las veces prefiero no pensar mucho en eso porque si uno se clava, la mente empieza a jugarle en contra. Y en este trabajo, si te gana el miedo, no puedes trabajar a gusto. Relato de Abby T. Rasguños dentro de la bolsa. Voy a decir algo que a muchos no les gusta admitir, sobre todo los que trabajamos en esto, en la morgue. Por muy escéptico que seas, también
puedes llegar a sentir miedo a lo paranormal. Soy forense desde hace 15 años. He visto de todo. Accidentes, infartos, casos que marcan y otros que uno olvida casi al salir el turno. Pero hay una cosa que se ha quedado grabada en mi memoria y no he podido olvidar. Me tocó estar solo. Era un viernes. Lo recuerdo porque los viernes por la noche siempre son movidos, aunque esa vez, curiosamente, todo estaba tranquilo. Habían ingresado 4 cuerpos durante el día y uno de ellos era una joven de veintitantos. Había sido atropellada. Estaba embolsada como los demás, ya en refrigeración. Eran casi las 2 de la mañana cuando empecé a escuchar un ruido suave, repetitivo, como rasguños. Seguí el sonido y descubrí que venían del área donde almacenamos los cuerpos en bolsas. Pensé que tal vez sería un ratón, porque no sería la primera vez que uno se colara. Me acerqué con la linterna y el sonido venía clarito desde la bolsa de la joven. Abrí, esperando encontrar un animal ahí metido, pero no había nada. Solo el cuerpo de la muchacha, inmóvil. Su rostro parecía tranquilo, como si estuviera dormida. Me quedé un momento más esperando ver algún rastro, pero no, todo estaba en orden. Me dije que había sido mi imaginación. A esas horas, con sueño y cansancio, el cerebro juega malas pasadas. Cerré y me fui a seguir con todos los pendientes que aún tenía. Pero entonces, media hora después, volví a escuchar ese sonido. Esta vez era más claro. De alguna manera también se escuchaba más urgente. Otra vez fui. Venía de la misma bolsa. No les voy a mentir, me detuve en seco. No quise moverme, no quise acercarme. El corazón me latía fuerte y por primera vez en muchos años sentí un miedo profundo, real, como el de un niño en la oscuridad. Me senté en la esquina de la sala, bajé la cabeza y me quedé ahí un buen rato. No la abrí, no la volví a tocar. Entonces escuché un gemido. Sentí un escalofrío y me salí en friega. Me puse a trabajar con los audífonos puestos. Al día siguiente, cuando llegaron los de la mañana, me hice el fuerte. Les dije que había escuchado ruidos raros, que quizás había un ratón, pero no conté lo que sentí porque ya después le di vueltas y me convencí de que sería algún reflejo involuntario. Desde ese día, cada vez que trabajo solo me pongo los audífonos. Música suave instrumental, no para relajarme, sino para no volver a escuchar nada. Y cada que cierro una bolsa, sin que nadie me vea, le digo bajito al cuerpo, descansa, ya estás en paz. Porque sí, ante lo inexplicable, todos nos volvemos creyentes. Relato anónimo. Mi amigo en la morgue. Mi mamá es médica forense. Cuando yo era niño tendría unos 7 años. Las cosas eran distintas. No había tantas regulaciones como ahora y como no tenía con quién dejarme mi mamá, me llevaba con ella al trabajo. Yo no recuerdo mucho esas visitas, pero hay una historia que ella me ha contado varias veces y que siempre me deja con muchas dudas. Un día, mientras ella estaba en su rutina de trabajo en la morgue, dice que empezó a escucharme en los pasillos. Estaba riéndome, hablando con alguien como si estuviera platicando muy animado. Pensó que tal vez alguno de sus compañeros me estaba cuidando o simplemente me había encontrado algún doctor buena onda que me hacía la conversación para entretenerme. Pero al asomarse, se llevó una sorpresa que hasta la fecha no olvida. Yo estaba dormido, profundamente dormido, acostado en uno de los sillones de la sala de espera. No había nadie más, nadie a mi lado, nadie conmigo, nadie con quien yo pudiera estar hablando. Más tarde, ya en casa, me preguntó si me la había pasado bien, y según cuenta, yo le respondí muy tranquilo sí, sobre todo porque el otro niño era muy divertido.
Ella no dijo nada en ese momento, pero muchos años después, cuando me contó esta historia, y yo ya era un adulto, me confesó algo que se me quedó grabado. Esa mañana, en la morgue, tenían el cuerpo de un niño, un pequeño que se había atragantado mientras comía. Relato de Juventino R. Dios le dio otra oportunidad. Esto le pasó a una tía hace ya varios años y aunque al principio pensé que era una exageración, de esas que se van inflando con el tiempo, con el paso de los años he aprendido a no dudar de lo que la gente vive, sobre todo cuando lo cuentan con los ojos llenos de verdad. Mi tía despertó en la morgue, así como se oye. La habían dado por muerta tras una complicación médica. Y cuando los del hospital la trasladaron a la morgue, nadie sospechó que aún tenía signos vitales. La metieron en una de esas cámaras frías como a cualquier otro cuerpo. Ella cuenta que no sintió dolor, ni siquiera frío. Dice que fue como si hubiera cerrado los ojos un segundo y al abrirlos estaba sola, envuelta en el silencio y la oscuridad. Lo increíble fue que cuando logró incorporarse, los que estaban trabajando ahí se quedaron helados. Uno salió corriendo, otro se desmayó y no los culpo. ¿Quién está preparado para ver cómo una persona fallecida se levanta? Mi tía solo repetía, Dios me dio otra oportunidad. Después de eso, cambió radicalmente. Dice que no recuerda todo, pero sí sintió mucha paz antes de despertar, como si alguien le hubiera dicho que todavía no era su hora. Desde entonces se dedicó a ayudar en su iglesia, a cuidar enfermos y apoyar a quien se le acercara. Siempre que cuenta su historia termina diciendo lo mismo. Volví para servirle a Dios. Y aunque uno pueda buscarle explicaciones médicas, diagnósticos o errores, la verdad es que nadie sabe qué pasa cuando se cierran los ojos por última vez. Relato de Victoria V. Despertó en la morgue. Esto no me pasó a mí, le pasó al tío de un amigo, que en ese entonces trabajaba en una morgue. Era un señor serio, de esos que ya han visto de todo y no se asustan fácilmente. Me lo contó mi amigo una vez y la verdad es que se me quedó grabado para siempre. Resulta que la morgue donde trabajaba tenía una ventanita que daba a la calle. Algo raro, pero así estaba construido el lugar. Todo iba normal hasta que un 13 de agosto por la noche llegó el cuerpo de una niña. Hicieron el ingreso, el protocolo de siempre y el señor, como era habitual, fue al baño antes de terminar su turno. Cuando regresó la camilla donde habían dejado el cuerpo, estaba vacía. Pensó que alguien la había movido, pero al voltear hacia la ventana, la vio. Ahí estaba la niña, parada afuera, del otro lado del cristal. Tenía los ojos abiertos y una expresión de confusión. Y entonces, con voz suave le preguntó, ¿dónde estoy? No fue un grito, fue algo de película. Solo esa pregunta dicha con una calma que le heló la sangre. Lo que pasó fue que la niña tenía catalepsia, una condición que puede hacer que el cuerpo parezca sin vida, con signos vitales tan bajos que a veces se confunden con un deceso. Nadie se había dado cuenta hasta ese momento. Nadie. Desde ese día el tío de mi amigo no quiso volver a trabajar en ninguna morgue. Dice que aunque la niña se salvó, a él se le quedó el corazón sentido del susto. Relato de Brenda B. Mi mamá despertó en la morgue. Hace algunos años mi mamá vivió algo aterrador, algo que todavía no entiendo del todo y que sinceramente nos cambió la vida. Ella entró al hospital porque le dio un preinfarto. Tenía el azúcar y la presión por los suelos. Ya estando ahí, se puso mucho peor. Yo estaba con mi papá, pero salí un momento porque tenía a mi bebé pequeño al cuidado de una enfermera y también
para hacer algunas llamadas y avisarle a mis hermanos lo que estaba pasando. Recuerdo clarito que no habían pasado ni 10 minutos desde que salí de la sala de urgencias cuando mi papá salió. Venía destrozado, pálido, sin poder hablar bien. Solo me dijo: "Tu mamá, mija, tu mamá". Corrí a la sala y ya la habían cubierto con una sábana blanca. Los doctores no dijeron nada. Esperaron un momento para poder decirnos que había sido un infarto fulminante. No sabíamos ni cómo reaccionar, todo pasó demasiado rápido. Trasladaron a mi mamá al área de la morgue del hospital, a ese cuarto donde ponen a las personas fallecidas. Mi papá entró a reconocer el cuerpo y a firmar los papeles. Él cuenta que se acercó para despedirse. Le dio un abrazo y en su desesperación le pegó suavemente en el pecho como queriendo despertarla, pero nada. Todo siguió igual. Poco después llegó el personal de la funeraria hasta la morgue. La instalaron en la plancha. Comenzaron a prepararla para llevársela y fue ahí cuando pasó lo que nadie esperaba. Uno de los hombres de la funeraria fue quien lo vio. Mi mamá abrió los ojos y trató de tomar aire. Despertó con dificultad como si le faltara el aliento. La ayudaron de inmediato y la regresaron de urgencia al hospital, pero esta vez a una clínica especializada en cardiología. Mientras la trasladaban, nos llamaron al celular y no sabíamos si reír o llorar o pensar que era una broma. Ya estábamos preparando todo para el entierro. Habíamos empezado el papeleo, hecho las llamadas y de pronto mi mamá estaba viva. Estuvo hospitalizada casi un mes antes de que la dieran de alta. Le quedó una parálisis facial temporal, pero fuera de eso se recuperó bastante bien. Y hoy, gracias a Dios, seguimos teniendo a mi mamá con nosotros. Relato de Brenda A. Las huellitas en la morgue. No sé si todos crean eso, pero yo estoy convencida de que en las morgues pasan cosas que no se pueden explicar. Y no lo digo porque me lo hayan contado, lo digo porque yo lo vi con mis propios ojos. Trabajo como personal de limpieza en un hospital. No me da miedo andar entre pasillos oscuros ni pasar por urgencias en la madrugada. Ya me acostumbré. Pero la morgue, esa es otra cosa. Ahí el silencio pesa. Es como si el aire fuera más denso, más frío. Uno aprende a caminar sin hacer ruido, no por respeto a los muertos, sino porque algo dentro de ti te pide hacerlo despacio. Una mañana me tocó ir más temprano de lo normal. Faltó una compañera y me pidieron cubrir su turno. Entré a la morgue con mi cubeta y mi trapeador como siempre. Todo parecía normal hasta que vi las huellas. Estaban ahí, en el piso recién lavado. Eran pequeñas, mojadas, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la plancha hasta la puerta. Me quedé fría. Lo primero que hice fue pensar que algún doctor se había metido sin la protección correcta, que tal vez habían tenido un accidente con algún líquido, pero eran huellas de pies de niño. Me acerqué para ver mejor y hasta se notaban los deditos. No era algo borroso ni confuso, eran claras, húmedas, reales. Me quedé paralizada. No quise gritar, pero sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a explicarle eso a alguien sin que pensaran que estaba loca? Justo en ese momento entró el doctor forense, un señor ya mayor, de esos que han visto tanto que ya casi no reaccionan con nada. Me vio pálida y solo me dijo: "Ya las viste, ¿verdad?". Asentí sin decir nada. Entonces me contó con voz baja que esa mañana había llegado un niño. Desafortunadamente se había ahogado en una presa cerca del pueblo. Apenas tenía 7 años. Lo estaban esperando para hacerle los estudios correspondientes. A veces llegan antes, dijo el doctor, o no se quieren ir tan pronto. Yo no sabía qué decir, solo agaché la cabeza y seguí trapeando.
aunque las huellas se resistían un poco a desaparecer. Era como si quisieran quedarse un ratito más. Esa noche al llegar a mi casa le prendí una veladora. No le dije nada a nadie. Relato anónimo. Ella nunca existió. Ya estoy jubilado. Trabajé muchos años en la morgue y aunque me tocó vivir cosas que a cualquiera le quitarían el sueño, la experiencia que más me marcó no tuvo que ver con fantasmas ni con demonios, sino con algo mucho más real, la maldad humana. Era una noche de septiembre de 1999. Estaba en turno nocturno, como tantas otras veces, cuando llegó el cuerpo de una joven de unos 21 años. Desde el primer momento algo me llamó la atención. Su piel era blanca, impecable. Contrastaba de forma brutal con las heridas que tenía. Le hice una inspección rápida, como mandaba el protocolo. Les pido discreción por lo que vi, no se me ha borrado jamás. Las heridas coincidían, una por una, con las que según los textos religiosos sufrió Cristo en su Vía Crucis. Me quedé helado. Decidí apurarme con el otro cuerpo que tenía para comenzar, con el de la chica en cuanto pudiera. Pero justo a la mitad de la labor entró el director de la institución. Me miró serio y me dijo: no toques a la joven, vendrán por ella en cualquier momento. Eso no era normal, no era parte de ningún protocolo, mucho menos a esas horas. Apenas se fue, la curiosidad me ganó. Quise echar un último vistazo. Me acerqué, le levanté los párpados para revisar el estado de los ojos, algo que ayuda a estimar el tiempo de la muerte. Y ahí fue cuando me quebré. Tenía unos ojos hermosos, profundos, brillantes, incluso en la muerte. Quizá los ojos más bonitos que he visto en mi vida. Y no pude evitar pensar en la crueldad de alguien que, al ver esa belleza, decidió arrebatárselo todo de la peor manera posible. En ese momento escuché pasos apresurados en el pasillo. Era el director. Esta vez entró acompañado de 2 camilleros. Estaba pálido. No dijo palabra, solo asintió y los hombres se llevaron el cuerpo de inmediato, sin registrar nada, sin firmar ningún documento. Antes de salir, el director se volteó, me miró fijamente y me dijo, levantando el dedo como si me estuviera acusando: ella nunca existió. No hice preguntas, pero desde ese día he hecho muchas conjeturas. Estoy convencido de que se trató de algo ligado a gente poderosa, muy poderosa, tal vez políticos o tal vez alguna secta. Relato de Alan H. Le deseé lo peor a mi papá. No dejen que las personas que aman se vayan enojadas. Nunca sabemos si será la última vez que las veamos. Mis papás estaban separados y yo veía a mi papá solo una vez al mes porque vivía en otro estado. Cuando tenía 17 años, durante una de sus visitas, tuvimos una discusión muy fuerte. Él se dio cuenta de que yo vapeaba y me regañó durísimo. Me dijo que su papá había fallecido de cáncer de pulmón por fumar, que no quería lo mismo para mí. Yo traté de explicarle que no era lo mismo, que un vapeador no era un cigarro, pero no me dejó. La discusión subió de tono y en medio del coraje terminé gritándole que si no había estado presente en mi vida, no tenía derecho a decirme nada. Y sí, le grité que yo no pedí nacer, que todos estaríamos mejor si él estuviera muerto. Después de eso, me encerré en mi cuarto con el corazón hecho pedazos. Pasaron las horas y me sentí mal, muy mal por lo que le había dicho, pero no quise marcarle.
En el fondo esperaba que él me buscara primero. En los días que siguieron, comencé a tener un sueño que se repetía con demasiada claridad. Soñaba que estaba de pie, sola, en una morgue, frente al cuerpo de mi papá. Un forense me explicaba que había fallecido en un accidente automovilístico. Después el sueño continuaba con su velorio y luego con su entierro. No era un sueño cualquiera, era vívido, angustiante. Despertaba temblando. Hubo noches en las que soñaba con la morgue y otras en las que no soñaba nada. Pero cuando sí, era el mismo sueño, paso por paso. El mes siguiente, cuando le tocaba venir a vernos, pensé en quedarme encerrada en mi cuarto. No me había llamado en todo ese tiempo y yo seguía dolida. Pero entonces llegó la noticia. Un accidente de carretera. Mi papá no sobrevivió. Todo ocurrió exactamente como lo había soñado, y sí, fui yo quien tuvo que reconocer su cuerpo en la morgue. 3 meses después del velorio volví a soñarlo, pero fue diferente. Esta vez me habló, me dijo que sabía que no había sido un buen padre, que le dolía no haber estado más presente y que necesitaba que lo perdonara. Me pidió que le prometiera que iba a ser una buena persona, que seguiría adelante. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y créanme, es completamente cierto. Si hubiera sabido que ese sería el último vez de vida de mi papá, le habría marcado todos los días. Le habría dicho que, aunque a veces no lo entendía, lo amaba con todo mi corazón. Le habría agradecido cada esfuerzo, cada llamada, cada visita, por más breve que fueran. Relato anónimo. El mar se respeta. Es horrible perder personas en el mar. Gracias a Dios no he tenido pérdidas directas así, pero sí me ha tocado vivir de cerca ese dolor. Recuerdo claramente a mi vecinita de 8 años, una niña alegre, llena de vida. Se ahogó en un simple descuido, como suele pasar cuando uno cree que todo está bajo control. Lo que más me marcó fueron los gritos de su mamá, esos gritos desgarradores, de un dolor que no tiene consuelo. Se te quedan grabados en el alma. Después, 2 hermanos, uno de 18 y otro de 20, también fallecieron en el mar. Eran jóvenes, fuertes, pero el mar no distingue edad ni fuerza. Yo vivo cerca del mar, lo tengo cerquititita. Lo veo casi todos los días y aún así no dejo de verlo con temor y respeto. También varios pescadores conocidos se han ahogado, hombres del mar acostumbrados a él y sin embargo no pudieron contra su fuerza cuando quiso reclamar algo. Por eso lo digo con el corazón en la mano. Tengan cuidado, no solo con los niños. Todos somos vulnerables. El mar se respeta. Relato de Maribel A. La playa que se tragaba a los niños. Un compañero de trabajo nos compartió una historia muy triste y perturbadora que le ocurrió a su familia durante una Semana Santa. Su papá tenía un hotel en Tecolutla, Veracruz, y en una ocasión decidió llevarse a sus hijos de vacaciones. La particularidad es que tenía 2 familias y quiso reunir a los hijos de ambas para que se conocieran. Mientras estaban en la playa, los niños jugaban, recolectaban conchitas y todo parecía un día común de descanso, pero pronto uno de los medio hermanos desapareció. Primero pensaron que se había alejado, así que empezaron a buscarlo por la playa. Pero la playa era muy grande, solo arena, mar y calor. No lo encontraban por ningún lado. El padre, desesperado, pidió ayuda al puerto y pronto llegaron marinos y rescatistas. Buscaron por todos lados, pero
no hubo rastro del niño. Los vecinos del lugar, al enterarse, dijeron algo que heló la sangre a todos, que en esa playa había muchas pozas escondidas y que la arena se tragaba a la gente, que era como si el mar abriera una boca y luego volviera a cubrirla con la misma arena, sin dejar huellas, sin devolver a quien se llevaba. Contaban que no era el primer caso, que había varias personas desaparecidas así, sin dejar rastro, sobre todo niños. El papá, lleno de angustia, solo repetía una y otra vez: ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Nosotros, sus compañeros de trabajo, llegamos a conocer ese hotel. Está justo a la orilla del mar, hermoso lugar, pero con ese recuerdo que flota en el ambiente. Y cada vez que íbamos a la playa con él, no dejaba de voltear a vernos constantemente como verificando que no le faltara nadie. Nos contaba que en esa playa podrías meterte hasta 100 metros mar adentro y aún así el agua te llegaba solo a la cintura, pero que de un momento a otro el mar podía cambiar y desaparecerte. Desde entonces esa playa, aunque hermosa, ya no le pareció segura a ninguno de nosotros. Relato de José Luis. El remolino se lo llevó. Nosotros no salimos de casa para vacacionar. No hacemos viajes ni celebramos nada grande. Y no es por falta de ganas. Es porque en esos días de Semana Santa, se sienten tristes, especialmente para los que venimos de pueblos en México donde todo se vive más fuerte y de alguna manera más profundo. Cuando era niña, los días santos eran muy pesados, con una sensación extraña en el aire como si el silencio se volviera más pesado. Y lo peor, siempre pasaban accidentes. Uno de esos momentos nunca se me va a olvidar. Íbamos a visitar a un tío que vive en un terreno cerca del río más bello de mi pueblo. Era sábado de gloria y como siempre, muchas personas estaban ahí tomando, comiendo, metiéndose al agua. El ambiente era alegre, pero ya traía ese peligro que se disfraza de fiesta. Cuando íbamos pasando por el camino, vimos a unos jovencitos tomando. No nos detuvimos, pero de repente se escucharon gritos. Uno de los muchachos estaba ahogando en un remolino que se había formado dentro del agua. Mi esposo, sin pensarlo, se regresó corriendo para tratar de salvarlo. Más personas se acercaron intentando ayudar, pero el remolino ya se lo había tragado. No se pudo hacer nada. A veces la alegría mal medida termina en tragedia. Desde ese día yo lo entendí mejor. No todo lo que brilla es fiesta y esos días de descanso para muchos son días de luto para otros. Ahora radico en Estados Unidos y ya no salimos. Solo vamos al parque que tengo cerca de mi casa. Caminamos, respiramos y agradezco tener a mi familia conmigo tranquila y en paz. Relato de Flor F. La curva casi nos quita la vida. Por estas temporadas de Semana Santa, no sé si te has fijado, pero suelen suceder cosas extrañas y también demasiados accidentes. Personas ahogadas, choques, tragedias inesperadas. Tal vez por eso yo no disfruto salir en estas fechas. Prefiero quedarme tranquila en casa sin tentar a la suerte. Recuerdo muy bien un viaje que hicimos cuando yo era una preadolescente. Fuimos con casi toda la familia y, excepto mi bisabuela y un sobrino de ella, que decidieron quedarse en casa. De ida todo salió perfecto. Nos reímos, disfrutamos. Parecía un paseo de esos que se recuerdan con cariño, pero el regreso, las cosas cambiaron por completo. En una curva peligrosa mientras volvíamos a casa, el carro se descontroló. Mi hermano mayor, que en paz descanse, era quien conducía, y fue en ese instante que una de las llantas traseras salió volando.
y se fue directo hacia el barranco. Casi perdemos la vida. Gracias a Dios, mi hermano era muy buen conductor. Se aferró al timón con todas sus fuerzas, con todo su coraje, y logró estabilizar el carro. Mi mamá, mi abuela materna y yo comenzamos a gritar, presas de un pánico que no se me olvida hasta el día de hoy. Incluso llevábamos a nuestros perros y ¡ay! Una ardilla. Todos estábamos ahí, humanos y animales, al borde de una tragedia que por poco nos arrebata la vida. Desde entonces mi madre, en paz descanse, nos dijo claramente: no volvemos a salir en Semana Santa. Y cumplió su palabra. Nunca volvimos a tomar un viaje en estas fechas. Relato de Diana C. El guardián de la última aula. Mi nombre es Orlando. Soy de Hermosillo, Sonora, pero en mi infancia viví en un pueblito llamado Imuris. Nuestra casa estaba justo pegada a una secundaria, una de las más escalofriantes que he visto en mi vida. Mi padre era el encargado de cuidarla y, aunque de día parecía un lugar normal, de noche todo cambiaba. A un lado de la secundaria había muchas cimbres, un estadio y una biblioteca. Pero de noche todo se volvía tenebroso, como si algo invisible se escondiera entre los árboles y los muros. Una noche, mi madre nos mandó a mí y a mi hermana mayor a buscar a mi papá para que viniera a cenar. Yo tenía 7 años, mi hermana 9. No queríamos ir, nos negamos y mi mamá enojada nos obligó. Al cruzar el portón que dividía nuestra casa de la secundaria, se sentía un aire pesado. Era como si algo nos estuviera observando desde todos los rincones. Tomadas de la mano, caminamos rápido, sintiendo claramente que alguien más iba con nosotras, aunque al voltear no había nadie. Comenzamos a gritarle a mi papá varias veces. Nada, no contestaba. De pronto, al pasar frente a la última aula, mi hermana se detuvo. Me jaló del brazo y me dijo: mira, ahí está. Volteé y vi una silueta de un hombre parado en la ventana, mirándonos fijamente. Debe ser mi papá, le dije. Era tarde, como las 10 de la noche, y no debía de haber nadie más ahí. Nos dirigimos a esa aula. Antes de abrir le dije: pa, le habla a mi mamá para que se venga a cenar. Y entonces abrimos. Casi se nos detuvo el corazón. Sí había un hombre, pero no era mi padre. Nos miró directamente a los ojos. Tenía el rostro completamente desfigurado. Su ropa era como de indígena, pero toda desgarrada y sucia. En las manos llevaba una lanza que goteaba. Yo no podía moverme del miedo, pero mi hermana me jaló con fuerza. Salimos corriendo, llorando y gritando directo a casa. Saltamos 2 cercas que jamás pensé poder brincar, impulsada por el terror puro. Mi madre salió corriendo al vernos y detrás de ella mi papá, que ya estaba en la casa. Le contamos lo que habíamos visto en esa aula y él, sin perder tiempo, fue a revisar, pero no encontró nada. Nunca volví a entrar a esa escuela, ni de día ni de noche. Tiempo después, revisando registros antiguos en la biblioteca del pueblo, descubrimos que en el año 1819 hubo una masacre entre indígenas y españoles por una diligencia que transportaba una campana de oro y plata destinadas a otro pueblo. Y esa batalla ocurrió justo entre las tierras donde hoy está la secundaria y el terreno de nuestra casa. Gracias por leerme. Un abrazo fuerte desde Sonora para todos los Dorden Lovers y a ti, Chris. Gracias por darle voz a nuestras historias. Relato de Orlando. Mi mamá vio una bruja. Esta historia me la contó mi mamá cuando ella todavía era joven. Yo ni siquiera había nacido. Dice que estaba en el patio de la casa de mi abuelita, un patio muy grande, de esos antiguos. Se había sentado un rato simplemente mirando el anochecer cuando de pronto
vio algo en el cielo que la dejó paralizada. Era una capa negra volando, con una escoba debajo, como si alguien invisible la estuviera montando. No tenía pies, ni cuerpo, ni cabeza, nada. Solo la capa y la escoba volando como si tuvieran vida propia. En un instante la figura se giró y aunque no tenía rostro, pareció mirar fijamente a mi mamá. Ella, asustada, se escondió rápidamente, pero alcanzó a ver cómo la cosa seguía su vuelo en silencio, perdiéndose en el cielo. Dice que nunca olvidó la forma en la que flotaba, como si el viento no la tocara, como si el aire le obedeciera. ¿Creen ustedes que sería una bruja? Relato de Simonet Sánchez. Un ave de ojos rojos. Esta historia es reciente. Sucedió apenas hace 3 años y le ocurrió a mi vecino. Esa noche él estaba fuera de su casa sentado en un sillón, tomando el fresco como solía hacerlo. Eran cerca de las 11 de la noche y el ambiente estaba tranquilo. Estaba ahí, en calma, sin esperar nada extraño, cuando de pronto algo llamó su atención. En un árbol cercano, justo enfrente de la calle, vio un ave negra, pero no era común, era muy grande, con un porte imponente, y lo más aterrador, tenía los ojos rojos, encendidos como brasas. El ave no se movía, solo miraba fijamente, haciendo contacto visual directo con mi vecino. Dice que no podía apartar la vista, como si algo en esos ojos lo retuviera, y de repente el ave desapareció. Así, sin ruido, sin aleteo, simplemente se desvaneció en el aire. Mi vecino se quedó helado. Nunca había visto algo así y hasta el día de hoy no sabe si fue una advertencia, un aviso, una bruja o un nahual. Relato de Simonet Sánchez. La llamada desde el más allá. Esta historia le pasó a mi primo hace un tiempo, cuando se quedó a dormir en la casa de mi abuelita. Esa noche él se quedó dormido en un sillón como muchas veces lo hacía, pero algo diferente ocurrió. Mientras dormía tuvo un sueño muy vívido y perturbador. Soñó con una niña y su mamá, ambas envueltas en un accidente de coche. En el sueño las dos habían fallecido. Lo extraño es que ninguna de esas personas era parte de nuestra familia ni las conocíamos. Pero el accidente había sido real. Había pasado de verdad. Mientras trataba de entender lo que había soñado, un viejo teléfono que estaba en la casa comenzó a sonar. Era el teléfono antiguo de mi abuelita, un aparato que llevaba años sin funcionar. Ni siquiera tenía tono. Nadie lo había usado en mucho tiempo y sin embargo, sonó. Mi primo, confundido y asustado, se levantó y contestó. Al otro lado de la línea se oyó la voz de una niña. ¿No sabes dónde está mi mamá? Mi primo se quedó paralizado sin poder responder. Estaba completamente impactado. Entonces, una segunda voz se escuchó, más adulta, suave y triste. Era la madre. Hija, aquí estoy. Te estaba buscando, hija. La niña respondió, y yo a ti. Hubo una breve pausa y luego la madre dijo, vámonos. Mi primo, con los ojos llenos de miedo, colgó el teléfono de inmediato y lo dejó en su lugar sin decir una palabra. Hasta hoy no sabemos quiénes eran esas voces. Relato de Simonet Sánchez. El visitante junto a la cuna. Esta historia le pasó a mi tía la menor, cuando tenía apenas 7 años. Dormía junto a sus hermanas, mis otras tías, en una cama. Esa noche todas compartían el cuarto. La única que dormía aparte era la bebé, su hermana más pequeña que estaba en su cuna a un lado de la habitación. Todo parecía normal hasta que en la madrugada mi tía despertó sin razón aparente. Abrió los ojos y de inmediato, de la oscuridad del cuarto, vio algo, o mejor dicho, a alguien.
Justo a un lado de la bebé, en la cuna, había una figura alta, oscura, con un sombrero grande y garras largas. No se le veía el rostro, solo la silueta, una silueta recortada contra la penumbra. Mi tía quedó paralizada del miedo. No se levantó, fingió que seguía dormida, pero no podía dejar de observarlo. La figura a la que ella reconoce como el diablo se quedó un momento de pie frente a la cuna. Abrió con sus garras las cortinas de mosquitero que cubrían a su hermana bebé y se quedó ahí observándola en silencio. Pasaron los minutos, tal vez horas. Mi tía, temblando por dentro, rezaba en su mente con todas sus fuerzas, suplicando que se fuera, que no le hiciera daño a nadie. Finalmente se fue. La figura desapareció en la oscuridad sin hacer ruido. Pero luego, lo que quedó fue el olor. Un olor muy fuerte a azufre. Ella no conocía entonces ese aroma, pero jamás lo olvidó. Y más tarde se enteró de que era el aroma del diablo. A la mañana siguiente le contó todo a su hermana mayor y a mi abuelita. Ambas quedaron impactadas, con miedo. Sabían que no era una pesadilla. Sabían que algo había entrado a ese cuarto y que se había acercado directamente a la cuna de la bebé. Relato de Simonet Sánchez. El charro negro del río. Esta historia le pasó a mi tío hace algunos años cuando trabajaba pescando en el río de nuestro pueblo. Aquella noche decidió salir en su lancha, como muchas otras veces, a trabajar. Eran alrededor de las 12 de la noche, medianoche exacta. El río estaba en calma. No había nadie más, solo la oscuridad, el sonido del agua y la presencia del monte alrededor. De pronto, a lo lejos, en medio del río, vio algo que no entendió. Un hombre vestido completamente de charro negro, montado sobre un caballo también negro, lo estaba observando. No hizo ningún gesto, no se movía, solo lo miraba fijo, en silencio. Mi tío, aunque no es de asustarse fácilmente, se quedó inmóvil, con una mezcla de sorpresa, duda y de un escalofrío que le recorría la espalda. No le habló, no hizo ruido, solo se quedó mirando esa presencia tan imponente como extraña. No sintió miedo en ese momento porque él es de los que reaccionan con calma, pero cuando llegó a casa y procesó lo que había visto, el miedo lo alcanzó. Al llegar con mi abuelita contó todo, y fue entonces cuando ella le dijo con firmeza: lo que viste fue al charro negro. Desde ese día mi tío jamás volvió a salir a trabajar de noche, y mi abuela sabía cómo era. No nos dio a todos consejos que aún recordamos. Cuando veas algo que no puedes explicar, no te acerques, no hables y no lo sigas. A veces no es miedo, es advertencia. Relato de Simonet Sánchez. El hombrecillo de los dientes de oro. Esta historia le pasó a otro de mis primos durante las fiestas de la Virgen de Candelaria en nuestro pueblo. Esa noche mi primo andaba un poco pasado de cervezas, como suele pasar en las fiestas grandes. Estaba cansado y decidió alejarse del ruido para descansar un poco, así que se fue al Parque de las Madres, un lugar que por la hora ya estaba totalmente solitario. Se sentó en una banca, solo, en silencio, pero de pronto escuchó una voz muy clara que le dijo: oye, ¿no tienes un poco de cerveza que me des? Mi primo, medio adormilado, respondió sin mucha atención: no, no traigo. Y cuando levantó la vista vio un hombrecillo extraño. Era bajito, tenía la cara arrugada y una sonrisa que dejaba ver dientes completamente hechos de oro. El hombrecillo le preguntó otra vez: ¿ya no sabes quién soy? Mi primo, ya fastidiado y sin paciencia, le respondió de forma grosera: ¿y yo qué voy a saber? Entonces el hombrecillo cambió el tono de su voz.
Con una expresión inquietante le dijo con fuerza: «Mírame». Mi primo se levantó molesto y le gritó: «¿Qué quieres?». Y el hombrecillo le respondió: «Mira mis dientes». En ese momento mi primo se le quedó viendo fijamente y lo que ocurrió lo dejó impactado. El hombrecillo pareció tirarle una mordida, pero antes se desvaneció en el aire, como si se hubiera hecho espuma. Desapareció frente a sus ojos. Mi primo, empapado en sudor frío, salió corriendo sin mirar atrás, directo a la casa de mi abuelita. Contó lo que había pasado con la voz temblorosa y desde entonces nunca más volvió a quedarse solo en el parque a medianoche. Relato de Simonet Sánchez. La fiesta que nunca existió. Hola Cris, hola comunidad. Este relato es sobre mi hermano y su mejor amigo. Ambos eran muy fiesteros, de esos que no se pierden una sola celebración y a donde hubiera música y baile, allá iban ellos felices de la vida. Una noche ya habían salido de una fiesta, eran más o menos las 2 de la mañana, y como era costumbre ya andaban alegres, con varios tragos encima y con ganas de seguir la fiesta. Fue entonces que al caminar por una calle escucharon música a lo lejos. Era fuerte, alegre, como de alguna pachanga o boda. Se miraron entre sí y sin pensarlo decidieron seguir el sonido. Vamos para allá, allá hay ambiente, dijo uno. Y allá fueron, caminando animados, con paso medio tambaleante, pero seguros de que la diversión los esperaba. La música no dejaba de sonar, pero por más que caminaban, nunca llegaban. La seguían y nada. Pasaron los minutos, luego casi una hora y media caminando sin parar, y fue hasta entonces que se dieron cuenta de algo que les heló la sangre. Ya no estaban en la ciudad. Habían salido del pueblo sin darse cuenta. La música siempre los mantuvo distraídos. No había casas, no había luces, solo campo y el eco lejano de una música que ahora sonaba más tenue y más extraña. Fue entonces cuando algo los detuvo, algo que no sabrían explicar. Una corazonada, un impulso, un escalofrío. Se miraron otra vez, esta vez con miedo, y decidieron regresar de inmediato. Hasta hoy mi hermano dice que si no se hubieran dado cuenta en ese momento, quién sabe hasta dónde los habría llevado esa música, o quién o qué los estaba guiando. Quién sabe si los hubieran vuelto a ver. Solo Dios sabe. Gracias, Chris, por ponerle voz a nuestros relatos con ese encanto único que tienes para narrar. Un saludo a todos en esta comunidad que tanto amo. Espero que les guste esta historia y si alguna vez escuchan música en la madrugada, piénsenlo 2 veces antes de seguirla. Un abrazo fuerte de parte de Connie Díaz. El velador del rancho. Yo trabajé en empleos temporales. Me sentía como si no echara raíces en ninguna parte. Mi mujer me ayudaba haciendo tortilla para vender. Vivíamos al día. Mi experiencia comienza con un amigo de la infancia. Los padres de mi amigo tenían un rancho a las afueras del pueblo. Siempre salíamos de vacaciones y él se iba al rancho. Me contaba que allá se levantaba muy temprano para ordeñar, hacer quesos, porque sus padres tenían vacas. Por las noches no había luz. Me decía que su papá era muy estricto, pero aún así se notaba que disfrutaba mucho cuando hablaba del rancho. Un día sus padres lo mandaron fuera del país y por mucho tiempo no lo volví a ver hasta que falleció su mamá. Me dio mucho gusto reencontrarme con él, pero se veía diferente. Había cambiado hasta su forma de hablar. Nos saludamos con mucha alegría y me contó que venía a llevarse a su padre, que ya estaba grande y que no quería que estuviera solo, pero el señor no se quería ir. Él estaba muy acostumbrado a su rancho. Entonces mi amigo me mandó a llamar. Me dijo que su padre ya había aceptado irse con él, pero que necesitaban a alguien que cuidara el rancho. Me explicó que la familia de ellos era de confianza,
que no querían a su papá y que no quería que se hiciera cargo. Pensó en mí porque nos conocimos desde niños y confiaba en mí para pedirme ese encargo. Me dijo que podía vivir en la casa, vender la leche, los quesos, los huevos, cuidar los animales, vivir ahí por unos 3 o 4 meses mientras él regresaba. Yo no tenía ningún trabajo fijo y vivía con mi cuñado. Lo platiqué con mi esposa y aceptamos. Al menos allá estaríamos tranquilos y con una entrada de dinero. Recogimos nuestras pocas cosas y nos fuimos de una camioneta que nos prestó un vecino. Llegamos al rancho en una tarde gris y nublada. Mi amigo ya nos esperaba. Me ayudó a bajar nuestras cosas y nos enseñó dónde estaba todo, dónde se preparaban los quesos, cómo funcionaba todo. Mi amigo se veía contento porque se llevaba a su padre, pero el señor casi no hablaba, no estaba feliz de irse de su rancho. Nos dio instrucciones de cómo cuidar al perrito, el gallo, a las gallinas. Se notaba que era un rancho muy bien cuidado, todo estaba en orden. Finalmente ellos partieron y nos quedamos solos. Cayó la tarde y todo se sentía tranquilo, en silencio. De repente se escuchaba algún mugido de alguna vaca. Los animales todavía no se acercaban con confianza, pues no nos conocían. Mi esposa entró a la cocina para preparar una cena deliciosa. Era una cocina bonita, con un fogón y una mesa muy amplia. Yo me senté en una banquita afuera de la cocina. Me sentía tranquilo. Las primeras 2 semanas pasaron muy tranquilas. Nosotros nos adaptamos rápidamente haciendo los quehaceres del rancho. Yo cuidaba a los animales, los atendía y mi esposa preparaba los quesos. Nos llevamos al pueblo para vender. Nos iba bien. Regresábamos con la despensa bien surtida. Pero a los días comenzaron a suceder cosas extrañas. Nuestro trabajo del día anterior aparecía destruido. Mi esposa lavaba cobijas que al día siguiente amanecían retorcidas y llenas de lodo. Entonces, en el pueblo nos dijeron que la mamá de mi amigo, la que había fallecido, se decía que era bruja, que aparentaba ser buena, pero si alguien se metía con ella, le iba muy mal. Algunas personas negaban eso, pero otros lo afirmaban. Yo no quería meterme ideas en la cabeza, sabiendo que en los pueblos siempre hay habladurías. Tampoco le dije nada a mi esposa, pero mi madre me había regalado un cuadro de San Benito y agua bendita cuando llegamos al rancho. Esa noche colgué el cuadro y guardé el agua bendita. A la mañana siguiente noté a mi esposa muy callada. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había visto a alguien en la cocina mientras hacía el queso. Se dio cuenta de que una mujer se asomaba por la ventana. No se atrevió a buscar por su cuenta. Por eso no fue al corral. No fui a revisar, pero eh, fue que no encontré a nadie. Le dije que seguramente fue su imaginación, pero ella me aseguró que lo que vio había sido real. Pasaron algunos días, pero mi esposa ya no se sentía a gusto. Le gustaba la tranquilidad del rancho, pero como lo que había pasado ya no estaba en paz, le sugerí entonces que bendijéramos la casa y aceptó. Llevamos al sacerdote del pueblo, quien echó agua bendita por todas partes. También nos recomendaron a una santera para hacer una limpia. Solo nos pidió sal y algunas velas. No quiso que le contáramos nada del rancho. Cuando llegó hizo su trabajo, corriendo cada rincón con el agua y las hierbas. Al final nos dijo lo mismo que el sacerdote, que ya no había nada ahí, que todo estaba limpio. Por unos días dormimos tranquilos, pero al poco tiempo, una noche sentí la presencia de alguien en la recámara. No era mi esposa. Ella dormía profundamente. Escuché ruidos. Sentí una opresión en el pecho. Me levanté de golpe. Busqué por todos lados. Mi esposa se despertó y me preguntó qué pasaba. Le conté lo que había sentido. Una presencia, una respiración cerca de mí. Entonces ella me dijo que ella siempre había sentido lo mismo, pero no quería preocuparme. Me dijo que ya no quería estar ahí, que recogiéramos nuestras cosas y nos fuéramos. Así lo hicimos. Yo sentí una mezcla de alivio y vergüenza al salir de esa forma. Llamé a mi amigo para decirle que no podíamos continuar en su rancho. Le conté todo lo que habíamos vivido y sentido. Él, con una voz de decepción,
Me dijo que lo entendía, pero me pidió un favor, que por lo menos siguiera atendiendo a los animales, que no me quedara a dormir, solo que pasara a verlos mientras él regresaba. Y así lo hice por compromiso. Pasaron unos días hasta que una tarde, mientras hacía las labores del rancho, vi algo que nunca olvidaré. Era un ser horripilante, con dientes afilados, manos largas, dedos con garras. Su piel parecía quemada. Me observaba desde detrás de un árbol. No se escondía. Al contrario, parecía querer ser visto. Sentí un miedo terrible. Quise huir, pero escuché cómo ese ser me seguía, con pasos pesados. Corrí hacia la camioneta, la encendí como pude y me fui a toda velocidad rumbo al pueblo. Jamás regresé a ese lugar. Tiempo después, cuando mi amigo llegó al pueblo, fue a visitarme para darme las gracias. Me contó que estaba haciendo trámites para vender la propiedad. Pasaron varios años y su padre nunca volvió, ni siquiera al pueblo. Saludos, Chris, y bendiciones. Gracias por dar este espacio para contar nuestras historias. Relato de Blanca Salazar. El amor que ya me conocía. Un día os compartiré mi historia de amor, si es que acaso vosotros creéis en los amores que trascienden el tiempo, porque aunque parezca imposible, yo ya conocía a mi esposo antes de esta vida. Sí, antes de conocernos en esta existencia, como si lo nuestro hubiera comenzado allá por el siglo XVII. Todo comenzó cuando yo era una niña de aproximadamente 8 o 9 años. Desde muy pequeña tenía un sueño que se repetía varias veces al mes, siempre el mismo, como si alguien insistiera en recordármelo. En ese sueño yo me veía en un jardín hermoso lleno de flores preciosas de dos colores, pero las que más resaltaban eran las flores amarillas. Era un lugar de calma y belleza como salido de otro tiempo. Y entonces aparecía él, un hombre montado en un caballo blanco de esos caballos, con la crin larga, brillante y elegante, y con un pelaje abundante en las patas. Era realmente hermoso, imponente, y su jinete también. Ese hombre se acercaba y me decía siempre lo mismo. Un día tú serás mi esposa, tú vas a ser mi esposa. Esa frase me dejaba una sensación extraña, difícil de explicar, pero su voz nunca desaparecía de mi mente. Se quedó grabada como si una parte de mí supiera que era verdad. Los años pasaron y ahora, ya en esta vida adulta, estoy casada con ese hombre de mis sueños de infancia. Sí, mi esposo es el mismo hombre de aquel sueño repetido. Un día me prometió que me llevaría a un lugar especial y cuando llegamos, oh sorpresa, era el lugar de mis sueños. Exactamente el mismo jardín, con las mismas flores, incluso unas pequeñas ventanillas que aparecían en mis sueños también estaban ahí. Todo encajaba, cada detalle. Le conté a mi esposo todo lo que había visto, todo lo que recordaba, y él me miró con sorpresa. Me preguntó si alguna vez antes había estado en ese sitio. Yo sin dudarlo respondí nunca, nunca he venido aquí, pero allí estaba yo, reconociendo un lugar que jamás había visitado con los pies, pero que ya había caminado en sueños. Y no solo eso, una madrugada mientras hablábamos por teléfono, sin estar él a mi lado, pude oler la colonia que llevaba puesta. Sentí su fragancia como si estuviera justo frente a mí. Y aún más extraño, vi en mi mente con total claridad el frasco color azul ámbar que había utilizado. Mi esposo, cada vez que ve estas cosas en mí, dice, tú tienes algo especial, te voy a cuidar siempre. Y yo, aún con el corazón lleno de asombro, sigo creyendo que hay amores que se buscan, que se encuentran, aunque tarden siglos. Nosotros somos españoles y quizás lo fuimos en otra vida también. Quizás nos amamos antes, nos perdimos y volvimos a encontrar ahora, cuando era el momento. Porque hay historias de amor
que no se escriben en una sola vida, sino en muchas. Relato de Diana Castillo.